El año 1988 fue muy interesante para la animación. Los cortos de Los Simpson de Tracy Ullman continuaban hasta que al año siguiente se estrenó la serie independiente. Se estrenaron dos películas en Japón muy interesantes. Una es del director Katsuhiro Otomo, basada en el manga de principios de los 80s de nombre Akira. Para quien no lo sepa, un manga es como un cómic o historieta pero de anime. Y la otra fue La tumba de las luciérnagas, una de las primeras películas de estudio Ghibli. Hablar de la película de Akira es hablar de una película del estilo cyberpunk, o sea, un mundo post-apocalíptico donde vemos todo sucio pero muy tecnológico. Lo que tiene que ver con la película que voy a analizar es que se estrenaron en el mismo año y hablan de un tema en común, cómo a Japón le afectó mucho la Segunda Guerra Mundial. En Akira lo que nos muestran es cómo lograron controlar a 3 niños para que así tuvieran poderes extraordinarios, como la parapsicología, y habla de un grupo de protagonistas que intentan sobrevivir y también de uno de ellos que acaba obteniendo los poderes de ahí. Y hay imágenes visuales que recalcan mucho lo de la guerra. Sin embargo, esta película podría considerarse un poco confusa. Pero también es cierto que con el final de la cinta se demuestra que todo estaba para un fin muchísimo más grande. Sin embargo, la película de la que voy a hablar es La tumba de las luciérnagas, que a diferencia de esta que mencioné, no entraría en esto de una película confusa, sino que entraría más bien como una película deprimente. La película está inspirada en un relato corto de Akiyuki Nosaka, el cual cuenta sus vivencias en la Segunda Guerra Mundial. Así que más bien contaría como una adaptación de hechos reales. La película es dirigida por Isao Takahata. La película ya desde el inicio nos advierte lo deprimente, pues nos enseña el fallecimiento de su protagonista en medio de la miseria, y a los oficiales del lugar tirándolo como si fuera un trapo viejo, sobre todo su bote de caramelos que más adelante será importante. También he de destacar el color rojo que se muestra al inicio, lo cual reflejaría ira reprimida, y entonces una vez se nos revela el pasado del personaje, ahí nos revelan que su madre estuvo en peligro y después falleció, y también lo vemos como un personaje que trata de hacer lo posible por cuidar a su hermana. Este protagonista es Seita, de 14 años, junto con su hermanita Setsuko, de 5 años, y ya desde el inicio de la película se nos muestran los horrores de la guerra, sin importar el punto de vista de quien luche, de todas maneras civiles inocentes sufren. Todo esto que les acabo de narrar es la forma que tuvo el director de presentar la película, ya que aún con la animación de la época se le nota una animación espectacular que hace muchísimo énfasis en la tristeza y en lo duro del momento. Para ese momento entrábamos en una época en la que la animación tradicional, sobre todo en Japón en esta época, podría lucir más, pero no solo por bonita animación, sino también por reflejar sentimientos. También quisiera mencionar que esta película es bastante realista, casi no hay elementos fantásticos en ella, siempre y cuando no tomemos como fantástico el final con las luciérnagas. En el transcurso de la historia vemos cosas como que al protagonista se le cuenta lo de la madre y este no se lo quiere revelar a su hermanita para que no llore, cuestionándonos el que a veces las mentiras están bien intencionadas y que no se sabe qué hacer en los momentos difíciles. Y hay muchas escenas que hacen énfasis en esto, en que a pesar de las situaciones difíciles el protagonista lo que quiere es que su hermana sonría. Todo esto al mismo tiempo que un contexto con personajes crueles y una guerra que los está amenazando a... Así que yo, su humilde narrador, el que está hablando contigo, querido espectador, ¿te recomendaría ver esta película? Pues eso más bien depende, si es que estás dispuesto a ver escenas desgarradoras, sobre todo cuando la niña llora. Y también unos momentos de crueldad, aunque también es cierto que hay unos momentos de calma, paz y tranquilidad que comparten los hermanos. Y hasta detalles como ponerle agua a la lata de caramelos es de esas cositas desesperadas que se hacen para que al menos no sufran. Todo esto mientras su padre está lejos en el frente y su madre fallece, así que los protagonistas no tienen a dónde ir, su tía los trata fatal con lo de la comida. Y en su búsqueda por buscarse la vida, valga la redundancia, debemos soportar ver cómo el protagonista debe robar para conseguir alimento, la hermana que se está en modo desnutrición y también unos personajes crueles. Inclusive el policía que se comporta con amabilidad aún así no le da la gran cosa. Así que sí, la película es desgarradora, pero no me atrevería a llamarla deprimente, ya que tenemos por ejemplo la escena en la que llevan luciérnagas a su refugio, estas se mueren y entonces la hermanita inocentemente hace una tumba con estas luciérnagas. Y ese final desgarrador en el que ella fallece a causa de la desnutrición por más que el protagonista se esforzó, es desgarrador sí,
Pero al final, aun cuando el protagonista fallece, nos dan un poquito de esperanza con esto de que se reúnen en lo que parece ser el más allá. De hecho, durante toda la película estaban paseando en sus recuerdos en ese color rojo que representa a los espíritus de ambos. Así que incluso si hubo crueldad al aventar esa lata donde se guardaron las cenizas de Setsuko, aún así eso no quita lo bonito que se ve, por ejemplo, los protagonistas con las luciérnagas. Lo iluminado y bonito que se ve todo. También asombra cómo en esta película no existen guionazos ni cosas sacadas de la manga para sacar a los protagonistas de situaciones. A los protagonistas les pasan cosas malas y punto. Y sin embargo, el final se siente bonito por cómo aún mantienen su iluminación y su esperanza, teniendo las luciérnagas que ahora sí le dan sentido al título de la película.